Si estás pensando en iniciar la sucesión, si tenés ganas, si tomaste la decisión finalmente de iniciar el proceso sucesorio, pero no tenés ni idea de cuáles son los pasos a seguir, qué documentación necesitas, en qué consiste el proceso sucesorio, la primera parte, vamos a hablar de la primera parte en este video. Quédate porque este video te va a interesar, lo voy a hacer cortito y fácil para que puedas entender cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para iniciar un proceso sucesorio. Bueno, finalmente tomamos la decisión de iniciar la tan postergada y esperada sucesión, el proceso sucesorio. ¿Pero qué consiste la sucesión? ¿Qué es una sucesión? Digo, para definirlo, ¿no? En líneas generales. La sucesión se trata de la transmisión de los bienes de una persona fallecida a sus herederos. Los bienes de una persona fallecida que nosotros dentro del contexto del proceso sucesorio le llamamos acervo hereditario o conjunto de bienes. Esos bienes que pueden ser bienes materiales, inmateriales o pueden ser derechos y obligaciones que haya dejado pendiente ese causante y que asimismo se transmitan a sus herederos. Una vez definida la sucesión, tenemos que saber en qué consiste el proceso sucesorio. En este video yo voy a hablar del proceso sucesorio, pero de la primera etapa. ¿Por qué? Porque el proceso sucesorio se divide, para mí, en 4 grandes etapas. Generalmente lo dividen en 3, pero yo incorporo una última etapa, que ahora le voy a contar cuál es, que a mí me parece sumamente importante y tan importante como el resto del proceso, como la totalidad del proceso sucesorio. Ahora bien, la primera etapa, que es la que hoy vamos a hablar, en este video vamos a referirnos a esa primera etapa de una manera breve, entendible, para que doña Rosa me lo entienda del otro lado y sepa qué necesita, qué documentación necesita presentar y qué es lo que tiene que hacer el abogado para que ella pueda iniciar esa sucesión. La primera etapa entonces es desde la presentación de la demanda hasta la declaratoria de herederos. Luego, una vez que tenemos declarados esos herederos que instituye la ley o bien están instituidos bajo testamento, tenemos una segunda etapa que se trata de la individualización de los bienes que conforman el acervo hereditario, el patrimonio del causante o el conjunto de bienes, como bien le queramos llamar. Una vez que tenemos finalizada esa individualización del patrimonio del causante, vamos a adjudicar los bienes o vamos a pagar las cargas que tiene esa sucesión, o sea, esas obligaciones que haya dejado pendiente el causante, que también pueden haber sido deudas del causante, o sea, tenemos que pagarle a esos acreedores que se presentan en el marco del proceso sucesorio. Y finalmente tenemos esta cuarta etapa, que es la que yo digo que para mí es tan importante como la totalidad, digamos, del proceso sucesorio, que tiene que ver con la inscripción de los bienes registrables en sus respectivos registros, ya sea registro automotor o registro de la propiedad inmueble en el caso de los bienes registrables. Pero bueno, como les decía al principio del video, nosotros vamos a hablar en esta oportunidad del inicio de la sucesión, de cuáles son los pasos que tenemos que dar y qué documentación necesitamos presentar. Nosotros vamos a contratar el abogado, al profesional de nuestra confianza en primer lugar, que si no vieron el video sobre sucesiones, sobre tranquilidad para clientes desconfiados, se lo recomiendo porque en ese video hago una explicación de cómo y cuáles serían, digamos, las cuestiones que deberíamos tener en cuenta a la hora de contratar un abogado, de saber que ese profesional nos va a acompañar durante todo el proceso y que va a ser un profesional de nuestra confianza, que es sumamente importante. Entonces, en primer lugar, lo que va a hacer el abogado es presentar la demanda ante el juez competente de esta sucesión. ¿Cuál es el juez competente en las sucesiones? Generalmente, por regla general, se fija el juez del último domicilio del causante. Es decir, si la persona fallecida, su último domicilio conocido, su último domicilio real fue, por ejemplo, en la localidad de Banfield,
Entonces, los tribunales intervinientes, el juez que va a intervenir en la causa, va a ser el del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Bueno, en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora tenemos 16, si no me equivoco, juzgados civiles y comerciales. Entonces, puede ser cualquiera de ellos. Vamos a sortear el juzgado, vamos a presentar la demanda, vamos a pagar los bonos, los vamos a acompañar junto con la demanda. ¿Y qué más tenemos que hacer en esa demanda para que el juez pueda entonces validar la información que nosotros le estamos presentando como para continuar con esa primera etapa y finalmente declarar los herederos en esa sucesión, o sea, los herederos de ese causante? En primer lugar, tenemos que presentar la partida de función del causante, porque si no presentamos la partida de función del causante, o sea, de la persona fallecida, digamos, es muy difícil que se pueda dar inicio a una sucesión, porque justamente la sucesión lo que hace es transmitir los bienes de una persona fallecida. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que tenemos que presentar la partida de función. Por supuesto que esto lo hace el abogado, ¿no? Esta es documentación que nosotros tenemos que tener, que tenemos que saber, que le tenemos que presentar al abogado. No se preocupen en el supuesto caso que no tengan la documentación, ya sean las partidas de función, de matrimonio, de nacimiento, porque nosotros los abogados nos ocupamos de buscar esa información, de rastrear la documentación y así poder presentarla en el proceso sucesorio. ¿Qué más tenemos que hacer en esta primera etapa? Lo que tenemos que hacer es presentar la documentación que pueda acreditar el vínculo entre los herederos y esa persona fallecida. Vamos a presentar la partida de función, la partida en caso de que sea necesario acreditar el vínculo del cónyuge del causante, tenemos que presentar partida de matrimonio y luego las partidas de nacimiento. En el caso de que se trate de una sucesión testamentaria, de que no tengamos que acreditar vínculos mediante partida de nacimiento, de función o matrimonio, lo que vamos a hacer es presentar el testamento que luego tiene que ser aprobado por el juzgado mediante una serie de pasos y actos procesales. Una vez que presentamos esta documentación, el juzgado va a revisar la documentación que nosotros presentamos para ver si es correcta, si falta algo nos lo va a pedir. Y ahí sí, nosotros vamos a darle inicio a lo que vendría a ser la primera parte del proceso sucesorio. ¿Para qué? Para que el juez pueda declarar judicialmente quiénes son los herederos del causante. Tenemos que saber que los herederos del causante pueden ser herederos forzosos, no forzosos, o pueden ser legatarios o testamentarios. Los herederos forzosos, creo que la mayoría de todos sabemos y conocemos quiénes son, y tienen que ver justamente con el cónyuge, que se le dice el cónyuge superstite, ¿no? O sea, la persona, el cónyuge, la pareja del causante, el que sobrevivió, digamos, a la muerte del causante, por eso se le dice cónyuge superstite, sus hijos o sus padres. O sea, descendientes o ascendientes. Esos son los herederos forzosos. Luego tenemos los herederos no forzosos, que también están determinados en la ley y son los parientes hasta el 4º grado del causante. Y por último tenemos los herederos testamentarios o legatarios, que era lo que les explicaba antes. En el caso de que no acreditemos vínculo con las partidas respectivas, lo que vamos a hacer es presentar el testamento que haya dejado el causante como para que con determinados pasos procesales nosotros podamos validar la autenticidad de ese testamento. Una vez que pudimos acreditar, digamos, el fallecimiento del causante y pudimos de alguna manera acreditar esos vínculos que nosotros tenemos con el causante, digamos, la legitimidad que nosotros tenemos como para iniciar ese proceso sucesorio, entonces el juez lo que va a hacer es ordenar que publiquemos edictos. ¿Qué significa publicar edictos? Significa darle publicidad al proceso sucesorio para que en el supuesto caso
que existan otros herederos, otras personas interesadas en este proceso sucesorio, tengan la posibilidad de presentarse al mismo durante el plazo de 30 días desde el momento en que se publican los edictos. Ocurrió este plazo de publicación de edictos, que como bien les dije antes, es desde el momento que se publican los edictos, tenemos que dejar pasar 30 días corridos. Ahí nosotros, los abogados, entonces, estamos en condiciones de solicitarle al juez que dicte declaratoria de herederos. Hasta acá el proceso sucesorio, hasta la declaratoria de herederos. Si les gustó el video, por favor, les pido que me dejen un me gusta. Si quieren hacerme un comentario, por supuesto que serán bien recibidos, y cualquier consulta sobre asesoramiento, yo les dejo mi teléfono y mi mail para que con gusto puedan contactarme y podamos conversar del proceso sucesorio. En los próximos videos vamos a seguir hablando del proceso sucesorio. Espero que les haya gustado y les haya servido la información. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.